tiempo. Yo sé que en esta noche pues hay una gran cantidad de cosas por hacer, de los preparativos, la comida, los regalos, el poder estar listos, ¿verdad? Para poder disfrutar junto con familiares, amigos. Entonces vamos a tener un tiempo corto, pero yo les pido por favor que en este tiempo pues estén bien atentos, porque de verdad que si ustedes reciben esta palabra va a redirigir su futuro inmediato hacia un destino mejor, un destino próximo, mucho mejor del que pudiéramos tener todos, porque tenemos que tener en cuenta que lo que Dios nos ha estado hablando en esta Navidad que en Río la hemos celebrado desde el principio del mes de diciembre, es que estamos en un tiempo de cumplimiento. No que vayamos a entrar, no que vaya a ser quién sabe cuándo, sino que ya Dios nos ha estado dando muestras de que estamos viviendo en un tiempo de cumplimiento. Si hay un mensaje en esta Navidad es ese, que está sucediendo el cumplimiento de las promesas que Dios tiene para nosotros. Eso es la Navidad. Ustedes y yo el día de hoy podemos tener un conocimiento, un entendimiento y una comprensión real de lo que es la Navidad, en medio de un mundo donde pues en esta noche para muchos será fiesta, para muchos será emborracharse, para otros será bailes y una serie de cosas ahí que ya sabemos lo que se vive, lo que sucede. Algunas personas tal vez irán a algún templo a dar gracias por este año. Nosotros ya tuvimos ese tiempo en el que volteamos hacia atrás, en el que dimos gracias a Dios y aprendimos a dar gracias por las cosas que normalmente no damos gracias, pero ahora también es un tiempo de entender el momento que estamos viviendo y mirar hacia el futuro, y por eso es tan importante que estemos listos entonces en esta noche para ver hacia adelante, para ver no en un futuro muy lejano, sino ver lo que está ya inmediatamente adelante o que ya estamos viviendo, y que es un tiempo en el que pueden cumplirse muchas de las cosas que hemos anhelado en lo profundo de nuestro corazón. No los deseos superficiales, no las cosas vanas o deseos que nos hacen daño, que nos pudieran hacer daño, sino anhelos reales, anhelos de bien, anhelos que van a bendecirnos a nosotros, pero también van a bendecir a los nuestros y también a nuestras generaciones futuras. Vamos a empezar con este texto que está en Isaías 9:6, capítulo 9, versículo 6. Isaías fue un profeta y se le llamó o se le llama el profeta evangelista. Aunque los evangelios vinieron con Jesús, evangelio quiere decir buena noticia, a él se le dice el profeta evangelista porque habló mucho acerca de Jesús. Y por supuesto, al ser un profeta, pues esta es una profecía. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, son varios nombres, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, aquí quiero partir de este punto para que podamos comprender un poquito más ampliamente. Esta fue una profecía. El capítulo 9, los primeros versículos del capítulo 9 de Isaías hablan de Jesús 700 años antes. Y la profecía es esta: un niño, obviamente se trata de alguien especial, nos es nacido. Ojo en esto, un niño nos es nacido. O hijo nos es dado, ¿ok? Esta noche del 24, a través de las tradiciones religiosas, pues se le ha llamado la Nochebuena, o esta es la noche, una noche buena. Y hoy vamos a entender un poquito más por qué tiene cierto sustento el que se le llame así, por qué sigue siendo no solamente la noche del 24, podría ser cualquier noche del año, una noche buena, pero nos referimos a lo que hoy celebramos, al motivo real y profundo de la celebración. Para entenderlo un poquito más a fondo, vamos a analizar
algo que seguramente tú ya sabes, ustedes ya lo saben, pero es necesario que vayamos un poco más a fondo para que podamos comprender el mensaje que Dios tiene para ti, para tu familia y para mí. Por cierto, si hay familiares y amigos junto con ustedes, también les damos la bienvenida. Qué bueno que están escuchando y se están dando la oportunidad de recibir este mensaje. Pues la Navidad se llevó a cabo porque la profecía decía: un niño o un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido. Y se llevó a cabo no solo en uno de los momentos más complicados de la historia, sino que lo que les decía que ya sabíamos, pero hoy lo vamos a analizar un poquito más a fondo, es que realmente la primera Navidad tuvo todo en contra. O sea, Jesús, o mejor dicho, José, María y Jesús, realmente no solo vivieron ese momento en uno de los momentos más complicados de la historia humana, sino que realmente tuvieron todo en contra. Por esto, lo vamos a ver a profundidad, es que la Navidad es un tiempo de cumplimiento. Entonces, les voy a mostrar algunas cosas fuertes, duras, que nos van a demostrar cómo tuvieron todo en contra estos dos personajes, y bueno, Jesús, que venía allí en el vientre de María. Lo primero que tuvieron en contra, dice la Escritura, y ahorita se los voy a mostrar en ese mismo capítulo de Isaías, que las tinieblas habían cubierto la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Tinieblas es una figura de la maldad. Quiere decir que todo tipo de maldad estaba cubriendo, si no toda la tierra, sí por lo menos toda esa región del planeta. Así que la noche de la primera Navidad no parecía tan buena. O sea, no era tan buena esa noche como nosotros ahora le llamamos, que es la Nochebuena. Y miren en el versículo 2 de Isaías 9 lo que dice. Aquí está, dice: el pueblo que andaba en tinieblas. Ustedes lo van a tener ahí en pantalla, el texto, y si se dan cuenta, estoy resaltando esta parte donde dice: el pueblo andaba en tinieblas. Y luego dice: vio gran luz. Sí, pero quiero que vean primero cómo estaba ese pueblo. Y luego dice: los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pero les estoy mostrando, les estoy resaltando esa primera condición, porque es importante que entendamos que antes de que la luz resplandeciera, ellos estaban en tinieblas y en sombras de muerte, como lo dice aquí Isaías. Hemos aprendido en este año y el pasado que cuando venga Jesús otra vez, porque Él va a venir otra vez, no van a ser como bebé, va a venir como Rey de Reyes. Dice que la Biblia que va a ser como en los tiempos de Noé. Esto quiere decir que va a haber extrema maldad. Pero también vemos aquí a partir de Isaías que la primera vez que vino Jesús, pues tampoco la cosa estaba muy bien, que digamos, había mucha maldad en esa región de la tierra. Si acaso es que cuando vuelva a venir Jesús va a ser mucho más extrema la maldad, y ahí sí va a cubrir todo el planeta. Entonces, cuando se habla de tinieblas, debemos entenderlo como la atmósfera que envuelve un lugar, eso que se respira en el ambiente. Las tinieblas cubrían precisamente esa región de la tierra, y hablando de que la maldad era lo que estaba dominando, ¿verdad?, en esa región particular del pueblo de Israel. Andaban en valle de sombra de muerte. Esa palabra andaban quiere decir que así vivían, que ese era su diario vivir. Estaban viviendo constantemente en la maldad. Ahora, ¿por qué era esto concretamente? Bueno, de alguna manera nosotros ya sabemos, tenemos entendido que ellos estaban dominados, el pueblo judío estaba dominado por un imperio idólatra, que tenía cualquier cantidad de dioses, que creían en cualquier cantidad de personajes y de cosas, como era el imperio romano. Tan era así que los mismos césares se creían dioses.
y era dirigido por gobernantes que estaban hinchados de orgullo, como Pilato, como Herodes, como el mismo César, y que esa cantidad de poder, esa posición que ellos tenían, realmente les hacía llegar a puntos desquiciados. Conocemos el caso, por ejemplo, de Calígula, otro emperador romano, y como muchos otros, ellos realmente perdían la cordura, entraban en locura y en rasgos esquizofrénicos, y llegaban a creerse inmortales, llegaban a creerse dioses. Por si esto fuera poco, ya esto era grave. Ellos también eran dirigidos por un liderazgo religioso, que ya hemos hablado, que se suponía era el orgullo de la nación judía, pero que se habían convertido en un grupo de élite, y que habían olvidado la verdad de la palabra de Dios para poner por encima de la palabra de Dios su propia interpretación, su propia opinión de Dios. Y esto los llevó a la hipocresía. Por eso Jesús los nombró como tumbas, ¿verdad? Podridas por dentro y si acaso algo arregladas por fuera, sepulcros emblanquecidos, hijos del mentiroso, de Satanás, así los llamó Jesús, que lo único que realmente les interesaba era la posición, la jerarquía, el reconocimiento de las masas, el aplauso de la gente, la fama y por supuesto el dinero. Así que la gente vivía verdaderamente perdida. Sus líderes políticos eran estos esquizofrénicos, sus líderes religiosos eran estos hipócritas, y entonces vivían en medio de la idolatría, vivían en medio de la inmoralidad, vivían en medio de la corrupción y la persecución, y si se están dando cuenta, muy parecido a lo que hoy vivimos ahí en tu ciudad, en la mía y en muchos lugares de este planeta. Así que estos son muestras de cómo las tinieblas habían cubierto la tierra. Había una noche muy larga y muy oscura. Además venían de 400 años de silencio donde Dios no había hablado. Así que ahí tienen lo primero que tenían en contra, la maldad en todas estas campos y seguramente muchos más. Segunda cosa que tuvieron en contra José, María y Jesús: el viaje que tuvieron que hacer a Jerusalén. Vamos a saltar de Isaías al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 4, para que podamos ver esto. Dice: entonces José también subió de Galilea, vivían en Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Un viaje largo, en auto, imagínense, a pie. Dice, porque él era de la casa y de la familia de David. ¿Por qué hicieron este viaje? Dice ahí el 5, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. ¿Cómo que inscribirse? Se estaba realizando un censo. Y entonces, por una situación de orden política, de carácter civil, tuvieron que realizar este viaje, pero todo esto ya estaba planeado por Dios, o estaba contemplado por Dios. Ahora, ahí estoy resaltando en el texto cómo María estaba ya embarazada. Yo creo que todos sabemos que los embarazos pues pueden ser de riesgo, ¿verdad? Lamentablemente muchas mujeres experimentan esto, y entonces ¿qué es lo que les mandan a las mujeres cuando se embarazan? Cuando están en sus primeros primer mes, segundo mes, tercer mes de embarazo, ¿qué les mandan? Reposo. No les van a mandar un viaje. En auto sería una locura, en avión sería peor. Ahora imagínense a pie. Un viaje, tuvieron que realizar un viaje precisamente cuando ella estaba embarazada. Y sabemos, los hombres no tenemos esa experiencia vívida, pero sabemos que llegan a ser de alto riesgo. O sea, aún las que no tienen que guardar reposo, ahora los de alto riesgo tienen que guardarlo muchísimo más. Y ellos tuvieron que realizar este viaje ya con ella embarazada, bastante avanzado
su embarazo. 440 kilómetros en una línea recta. Por carretera hoy son 606 kilómetros. Imagínense recorrer esa distancia a pie, a veces y a veces nos imaginamos en un burrito, ¿verdad? No sé si tú habías notado lo importante o lo grave que tenía, que era este viaje, el peso específico tan importante que tuvo para estar en contra del nacimiento de Jesús. O sea, en contra del nacimiento de un bebé. Pero ustedes me pueden dar la razón, creo yo, de que eso es un riesgo grave, alto, y que él jugaba en contra no solo de María, de su embarazo, sino de que Jesús pudiera nacer. Por si esto fuera poco, tercer elemento que estuvo en contra de ellos fue el lugar donde nació Jesús, o dicho de otra manera, que no había un lugar correcto para Jesús. Mateo 2:6, simplemente para que lo repasemos porque ustedes ya saben esto. Dice en el versículo 6: aconteció que mientras ellos, José, María y Jesús, estaban allí, ahí se está refiriendo ya a Belén, se cumplieron los días del alumbramiento. Ahí podemos ver que ya el embarazo ya estaba en su octavo mes, cerca ya del noveno, o ya días del noveno. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, y ahí es donde tenemos el lugar, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces imagínense, si el viaje ya sí ha sido terrible, mujeres que están ahí viéndome, las que ya tuvieron un bebé o las que van a tenerlo, yo creo que todas lo pueden imaginar. Imagínense haber tenido un viaje de 600 kilómetros o tal vez más, porque había que rodear cerros, valles y una serie de cosas. ¿Qué es lo primero que ustedes quisieran hacer cuando ya llegaron a su destino? ¿No quisieran que fueran recibidas en la sala de urgencias y que vinieran todos los médicos, enfermeras y los atendieran? ¿Cómo estarían ustedes, mujeres hermosas? ¿Cómo estarían ustedes después de ese viaje, embarazadas, y cuando están entrando a Belén se les rompe la fuente y no encuentran un solo lugar para poder dar a luz a su bebé? ¿Se pueden imaginar esta situación, lo terrible que debió de haber sido para ellos? Entonces, lo que sucedía en ese entonces es que había algunas casas, bueno, las casas que se dedicaban a la ganadería o a la agricultura, tenían como parte de la casa una pesebrera. O sea, era un cuarto que estaba atrás, pegado a la casa, era parte de la casa. Entonces imagínense que adentro había gente, y José y María estaban en el lugar donde estaban los animales. Ya hemos hablado, obviamente es un lugar muy insalubre, es un lugar lleno de excremento de los animales, con todos los riesgos que hay para cualquier persona, más para alguien que está naciendo, ¿verdad? Que está dando a luz en ese momento. Ya llevamos 3. Les voy a dar un cuarto elemento que estaba totalmente en contra de ellos. Y no sé si lo habíamos visto en su justa dimensión. Un gobernante mentiroso. Me refiero a Herodes. Mateo, capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Herodes llamó en secreto a los sabios o a los magos e indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, les dijo, vayan, esto lo dice Herodes, fíjense lo que dice Herodes, vayan y averigüen con cuidado acerca del niño, de Jesús. Y entonces ahí viene la mentira, dice, tan pronto lo hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, quien quiera que nos esté viendo en cualquier parte del planeta, en cualquier ciudad, en cualquier país. Lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, pero se tiene que decir.
todavía hay gente, y mucha, y lo vemos a diario, que cree, que espera que las cosas cambien por un gobernante nuevo. Ahora que estamos hablando allá que mandamos saludos al Cono Sur, Chile acaba de celebrar elecciones, y bueno, la gente está por un lado en contra, los que están a favor, y bueno, hacen fiestas. Lo hemos visto en México. Estamos viviendo en México esta pasión desordenada de la controversia, de la polarización, cómo la gente se enardece si alguien habla mal, si alguien dice algo, si hay una crítica. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué la gente, las masas hacen estas fiestas como si hubieran conocido al Salvador y los hubiera salvado de la muerte? No, es un político, es alguien que viene a ocupar la silla presidencial, pero parece que es el salvador del mundo. ¿Por qué? Porque la gente sigue creyendo que este o aquel gobierno, que este o este otro gobernante son la salvación, son la solución para todos los problemas de la nación. Aquí tienes una prueba contundente de la verdad, que puede ser brutal, de lo contundente que es, que puede ser aplastante, y espero que aplaste todas los castillos en el aire que mucha gente se hace, que esta verdad la aplaste. ¿Cuál es esta verdad? Ojo, México, Estados Unidos, y los menciono porque son los que tenemos cerca, pero esto puede suceder en cualquier país del mundo. ¿Qué? Que los gobernantes van a decir que creen en Dios, que creen en Jesucristo, que son de esta religión o de esta otra. ¿Y sabes qué? Es mentira. Mentira. Acá, espero no ofender a nadie, tenemos un gobernante que por muchos años dijo que es cristiano, y que lo primero que hace cuando toma posesión, se hace una serie de rituales, de brujos, de brujas, de limpias, y así se fue metiendo en una y otro ritual. Como cristianos sabemos que la palabra de Dios prohíbe contundentemente eso. Vámonos a Estados Unidos, donde todos aplaudieron cuando derrotaron a Trump y viene este nuevo gobernante. Yo he escuchado a algunos analistas decir un político profesional. Se le nota que diferente es de Donald Trump. Con este sí todo va a suceder. Y él se identifica como católico. Y lo primero que hace es abrirle las puertas a todo el movimiento de ideología de género y LGBT plus o Q plus, no sé cómo es, pero ustedes saben a lo que me refiero, donde se le da desde el gobierno una apertura total a la inmoralidad sexual. Es mentira cuando los gobernantes dicen, los gobernantes poderosos del mundo dicen creer en Dios, tal cual como lo estamos viendo acá con Herodes. Herodes era un romano idólatra que le dijo a los sabios: yo también voy a ir a adorar a Jesús. Y así como él, así estamos el día de hoy. Imagínense que el presidente, ya con mayor poder, el rey, estuviera en contra tuya cuando todavía ni naces. Y de aquí se desprende el siguiente elemento, el quinto elemento, aunque sea un título de película, que estuvo en contra de ellos y particularmente de Jesús. ¿Herodes quería ir a adorarlo? No. Lo que Herodes quería era matarlo. Y entonces viene el quinto elemento, la muerte de los niños. En el versículo 16 del capítulo 2 de Mateo, dice: entonces Herodes,
al verse burlado por los magos, porque Dios le mostró a estos sabios que tenían que irse por otro camino, que ya no tenían que regresar a Herodes, se enojó sobremanera, y aquí viene, y mandó matar a todos los niños varones en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años de edad para abajo. Por favor, amigos, amigas, esto estaba sucediendo esto estaba sucediendo la noche de la primera Navidad. Dice, mandó matar a todos los niños varones en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años de edad para abajo. ¿Se imaginan eso? Conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Esto ya estaba contemplado por Dios, diciendo, voz fue oída en Ramá, grande llanto y lamentación. Raquel, que es una figura, es una forma de llamar al pueblo hebreo, Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque perecieron. Ay, mis queridos hermanos y amigos, déjenme darles este ángulo, porque uno diría, imagínense que esto sucediera hoy, que un gobernante se volviera loco y mandara a matar a todos los niños menores de 12 años. ¿Saben qué? Si eso sucediera hoy, no estaríamos tan mal como estamos hoy. Hoy no tenemos un gobernante loco, tenemos muchos locos de poder, locos de riqueza, locos de control, que han mandado matar a todos los niños antes de que nazcan, antes de que salgan del vientre materno. Miren, desde 2015, y esto nos debería estrujar, nos debería de entrar en un ayuno de 40 días. Desde 2015, el año, hay un promedio de 73 millones de abortos por año. Desde el 2015, 73 millones de abortos por año en todo el mundo. ¿Cómo sale esta orden? ¿De qué rey? ¿De qué loco? Se los voy a decir. Esto digamos que tuvo esa explosión en el año 1972, a partir del informe Rockefeller, sí, de la familia Rockefeller, una de las familias que sigue siendo las más ricas de todo el mundo, de los que controlan el mundo. ¿Por qué? Porque el presidente Nixon le encarga a estas personas, el presidente Nixon y el Congreso de los Estados Unidos le encargan a los principales miembros de la familia Rockefeller algo que le llamaron un análisis, un estudio que le llamaron el problema de la población y el futuro de América. Y este informe fue realizado y presentado por algunos miembros de la familia Rockefeller al Congreso de los Estados Unidos y al presidente Nixon para hablar de los riesgos de la sobrepoblación y dar una solución. ¿Cuál fue la solución? Abortos. Hay que empezar a realizar abortos. ¿Qué decía ese informe? Que ustedes lo pueden investigar. ¿Qué decía ese informe? Si queremos controlar la sobrepoblación mundial, lo que se requiere llevar a cabo son abortos. Esto se ratificó solo 2 años después, cuando se le encarga a otra de las familias poderosas del mundo, Kissinger, se llama el informe Kissinger en 1974, y esto es un informe que se le da con carácter de clasificado, top secret, alto secreto, a la CIA en los Estados Unidos. Y aquí fue todavía más específico el problema de la sobrepoblación, porque lo que estaba buscando Nixon y el Congreso, ahora con la CIA, estaban tratando de mostrarle al Congreso y a los estadounidenses
cómo la sobrepoblación representaba un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así es como lo han vendido, así es como lo empezaron a vender, como un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Solución: abortos. Y les voy a dar nada más un tercer dato. Saltando hasta el año 1994, Conferencia Internacional de Población de la ONU, organizada por la IPPF, que son siglas en inglés para hablar del Plan Parenthood International. O sea, se surge como una asociación civil que se le llama el Plan de Paternidad Internacional, que es la forma bonita. Esto se creó en 1952 por Rockefeller, pero ya en 1992 salen y desde entonces tienen más de 44,000 consultorios en todo el mundo donde se habla del control de natalidad, entre ellos el aborto. Así que no tenemos un gobernante loco, tenemos un montón de locos gobernando el mundo, dando órdenes de matar a todos los niños menores, no de 2 años, si ni siquiera han cumplido 1 año. Vean cómo la orden de Herodes es un elemento representativo de los últimos tiempos que estamos viviendo y cómo jugó en contra del nacimiento de Jesús. Y les voy a dar el último elemento en contra del nacimiento de Jesús. Pero quiero que recuerdes la profecía. Isaías 9:2. Un niño nos es nacido. En uno de los momentos más conflictivos de toda la historia, en el lugar, casi en el ombligo de los conflictos, y ahora estamos viendo todo lo que jugó en contra del nacimiento de Jesús. Pero ahí les va, el que en mi consideración es el elemento más difícil de poder sortear, de poder resolver para el nacimiento de Jesús. Y esto no lo puso ningún gobernante loco, no lo puso ningún líder religioso, no lo puso ninguna circunstancia difícil, esto lo puso el mismo Dios. Es como si le hubieran dicho a Dios: mira, la situación, imagínense un ángel, pero Dios, ¿por qué vas a nacer ahí? ¿Por qué vas a nacer en ese tiempo? ¿Por qué en esas circunstancias? La situación está así de difícil como para que tú nazcas ahí. Y es como si Dios dijera: sí, pues la voy a poner hasta acá de difícil. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que puso Dios como límite para poder nacer? Vean Isaías capítulo 7 versículo 14. Profecía, otra profecía. 2 capítulos antes del capítulo inicial dice: por tanto, el mismo Señor les dará la señal. ¿Ven? Aquí ya fue Dios. ¿Cuál era la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hablaba de gobernantes locos, de líderes desquiciados, pero creo que esta es la más grande de todas las locuras. O sea, ¿cómo podía suceder si el Dios de la vida estableció que una persona iba a ser concebida por medio de 2 personas teniendo relaciones sexuales? ¿Cómo podía suceder que una virgen, una mujer que no había tenido relaciones sexuales con absolutamente nadie, pudiera concebir y dar a luz un hijo? Traten de situarse 700 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Qué habrán pensado las personas que escucharon a Isaías cuando él declaró esta profecía? Y luego lo siguieron leyendo y leyendo y leyendo. ¿Habrán entendido de qué se trataba? ¿Habrán dicho, bueno, esto cómo podía suceder? Yo creo que nadie podía entender cómo era posible, cómo iba a ser posible. A lo mejor algunas personas dijeron: es una figura poética, pero no era poesía. ¿Cómo era posible que una mujer virgen
pudiera dar a luz a un hijo. Pero tenía que ser así. Tenía que ser de esta manera por al menos dos razones muy importantes. Se las voy a decir. La primera razón por la que tenía que ser así es porque ese ser tenía que ser Dios al 100%. No podía ser un semidios. No podía ser 99% Dios y 1% humano. No, tenía que ser 100% Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios podía y puede salvar a la humanidad. ¿De qué? Del pecado, o sea, de la maldad y de la consecuencia del pecado, que es la muerte. ¿Por qué solo Él? Porque Él es el único ser que nunca ha pecado, no ha conocido el pecado. Entonces no podía haber participación humana. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué no mandó un ángel? Porque se trataba de salvar a la humanidad. Y ahorita te voy a dar, lo vas a entender mejor en la segunda razón, de por qué tenía que ser de esta manera. No podía haber participación humana, sino solamente como un vaso receptor. Eso fue María, un vaso receptor. Por lo que requería que esa vasija, ese vaso receptor, jamás hubiera sido tocado por absolutamente nadie. Lucas capítulo 1, versículo 30. Vamos a verlo con nuestros propios ojos. Entonces el ángel, se refiere al ángel Gabriel, le dijo, no temas, María. Aquí es donde tenemos que poner más atención, porque ya vamos hacia la parte final. No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí concebirás, mira cómo le está diciendo las mismas palabras que había dicho Isaías en su profecía 700 años antes. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María, piensen en esa profecía que escucharon todos los judíos por siglos, y ahora María, se lo está diciendo el ángel, dice, entonces María dijo, ¿cómo será esto? O sea, ¿cómo puede ser? Es imposible. ¿Cómo será esto? ¿Cómo que yo voy a embarazarme si no conozco, o sea, si no he tenido relaciones sexuales, si todavía ni siquiera me caso con un varón? Respondió el ángel y le dijo, y aquí viene, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, entonces ahí están viendo el recipiente, y viene Dios, el Espíritu Santo, y entonces toma a María como un recipiente, y es el Espíritu Santo quien le hace concebir, quien coloca esa semilla. Y entonces el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? María fue la tierra virgen donde Dios colocó la semilla divina, la semilla pura, Él mismo, Él colocándose en la tierra virgen que era María. Cuando dice será llamado Hijo de Dios, representa la unión perfecta de la divinidad con la humanidad. Y entonces aquí tienes la segunda razón. La primera es que tenía que ser 100% Dios. La segunda razón, tuvo que ser así, tuvo que nacer de una virgen, porque también tenía que ser 100% humano. Tenía que ser un ser humano. Por eso no podía ser un ángel, porque se trataba de salvar a la humanidad. Tenía que venir un ser humano a hablarnos, a mostrarnos y a salvarnos. María era parte de esa humanidad, pero era una persona pues, con mucha gracia, ¿verdad? Ante Dios. Ella representa la carne, los huesos de la humanidad, pero no la sangre. María puso la carne,
o sea, la parte de ese polvo que Dios hizo carne y huesos, pero la sangre la puso Dios, la puso el Espíritu de Dios. Eso fue la aportación de Dios. Por eso es que tampoco podía ser un ángel, tenía que ser un ser humano con sangre pura, con sangre divina, su sangre preciosa y preciada como ninguna otra, única, que no viene de persona alguna y que nadie tuvo y nadie va a tener jamás. Solo así podía ser, solo así podía pagarse el altísimo costo del pecado y de la maldad. ¿Cuál es el costo del pecado y la maldad? La vida misma que está en la sangre. Se pagó el pecado, el precio del pecado de todos, el tuyo, el mío, el de toda la humanidad. Y no solo se pagó, sino también su sangre nos limpió de toda la maldad de cada persona que ha existido, que ha pisado esta tierra y que va a existir en el futuro. Entonces, mira, te presenté 6 elementos que estaban en contra, pesados, duros, fuertes, reales, que podían haber hecho que Jesús no naciera. Y el último lo puso Dios. Una locura, que una virgen concibiera. Y es aquí donde viene el mensaje que Dios tiene para ti y para mí. Si me has puesto atención, entonces ahora Dios va a poner esta palabra en tu espíritu para este tiempo que estás viviendo, para el tiempo que vas a vivir, el futuro cercano. Va a ser para ti, va a ser para toda persona que esté con esos oídos dispuestos a oír y con un corazón abierto y dispuesto a recibir. ¿Eres tú? ¿Eres tú esa persona? Recíbelo, por favor. Lucas capítulo 1, ahí mismo, versículo 36. Dice, he aquí también, está hablando el ángel Gabriel, tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Fíjense, puro embarazo de alto riesgo. Pero no solamente eso, no solamente es que ya estaba grande Elizabeth, sino que también era estéril. Dice, este es el 6º mes para Elizabeth, que la llamaban estéril. Me encanta cómo lo dice el ángel. Decían que era estéril. Oigan, sí era estéril, pero ahí viene lo bueno. 37. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Aquí es donde tienes que empezar a dejar, no lo que yo digo, sino la palabra de Dios penetre en tu mente, penetre tus pensamientos, penetre tu espíritu, penetre tu corazón y dejes que su palabra haga en ti lo que quiere hacer. Nada hay imposible, ninguna cosa es imposible para Dios. Mira, amigo y hermano, nadie jamás hubiera escogido el lugar, el tiempo, y mucho menos todas las circunstancias que ya te mencioné, que ya vimos, para que sucediera la primera Navidad. Si hubiera estado en tus manos, ¿dónde va a suceder? ¿Dónde va a nacer el Hijo de Dios? Estoy seguro que hubieras elegido el mejor lugar, el mejor hospital, el mejor tiempo, una de esas ciudades de primer mundo, ¿verdad? Uno de esos hospitales que parecen hoteles en la playa o que son más caros que eso. Nadie hubiera imaginado, nadie hubiera pensado, nadie hubiera planeado que el nacimiento del Hijo de Dios, que la primera Navidad sucediera en ese tiempo y bajo las circunstancias que acabamos de ver. Nadie, solo Dios. Oh, el loco es Dios. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios sí eligió ese lugar? Porque Él quiso decirte, a todos los que creemos en Él, ¿está listo? Él quiso
Todo eso lo hizo para que la noche del 24 de diciembre del año 2021, en un tiempo complicado, difícil, con pandemia de 2 años que no se va a acabar, que salen virus por aquí, por allá, que la economía, pérdida de trabajo, situaciones complicadas, enfermedades, pérdidas de familiares, enfermedades, la gente está estresada, la gente se está yendo a hospitales por los nervios, por la angustia, por la preocupación, porque te estás endeudando, porque no sales adelante, en medio de estas tinieblas que cubren la tierra. Todo lo que Dios hizo ese día, hace más de 2000 años, Él quiso hacerlo de esa manera para decirle a todas las personas que verdaderamente creemos en Él, que Él va a cumplir sus promesas, por más difíciles que sean las circunstancias en las que estás viviendo, o por imposible que sea lo que Él te ha prometido. Perdón, necesitamos llevarlo. Ya. Porque les voy a pedir que hagamos algo. No quiero que se distraigan con absolutamente nada. Yo no sé si me escuchaste lo que te acabo de decir. No sé si lo comprendiste. A lo mejor el ladrido te distrajo. Yo no conozco las circunstancias que estás viviendo, pero Dios sí. Por más difíciles y complicadas que sean las circunstancias que tú estás viviendo, lo que Dios te dice hoy es que Él va a cumplir sus promesas. Y no solo eso. Eso que tú has pensado correctamente que es imposible, porque lo es, también eso Dios lo va a cumplir. Pero para ayudarte y para ayudarme a creer esto, porque estamos hablando de locuras, estamos hablando de cosas que nadie se imagina, estamos hablando de cosas que ni tú ni yo creemos en este momento, pero para ayudarnos a creer, te voy a pedir que hagamos algo juntos en esta noche. Yo te voy a pedir que digamos, ahí en tu casa, aquí por favor, que digamos en voz alta el verso 37 que acabamos de leer de Lucas. Y vamos a repetirlo algunas veces. ¿Para qué? Para que empecemos a dejar que la verdad de la palabra de Dios, lo que Dios dice, entre en nuestro corazón y podamos empezar a vivir lo que es esa verdad. Que lo podamos empezar a vivir ya y en el futuro próximo. Que llegue a lo más profundo de tu corazón y de tu espíritu. Por favor, ¿qué dice ahí el versículo 37? Dice, no lo tienes que ver, no lo tienes que ver, dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Ahí va una primera, vamos a dejar que esto entre. Vamos a repetirlo, repítelo en voz alta, por favor. Trata de decirlo, de expresarlo con tu voz de una manera contundente. ¿Listo? Porque nada hay imposible para Dios. Ahora vamos a decirlo como está en la versión que leímos. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Ahora cierra tus ojos, por favor, un momento y dilo. Porque nada es imposible para Dios. Ahora di, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Con tus ojos cerrados, di conmigo, porque ninguna cosa. Ahora dilo otra vez, porque ninguna cosa. Dilo otra vez, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Abre tus ojos. Y ahora deja que esa verdad vaya penetrando tu alma, por favor, tu espíritu, tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo creemos lo contrario, porque es una realidad. Hay cosas que tú estás enfrentando que son imposibles
para ti o para cualquier ser humano. Puede ser en el área económica, puede ser en tu matrimonio, puede ser en tu familia, puede ser en el trabajo, puede ser contigo mismo. Te ves y dices, no puede ser. Imposibles. Y además de eso, vivimos en un tiempo donde hay muchísimas cosas en contra del cumplimiento de las promesas que Dios te ha dado. Tienes que empezar a dejar de ver eso, y aunque tus ojos físicos vean y describan la imposibilidad de las cosas, tú puedas empezar a basarte en lo que Dios dice, no lo que tus ojos ven. ¿Qué dice Dios? Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Ahora, quiero pedirte que mires tu vida, por favor, y que veas todo aquello en lo que has perdido tu esperanza. Tal vez algo que tú ya no quieres. Esa es muestra de que has perdido la esperanza. Tráelo por favor a memoria. Todo aquello en lo que has perdido tu esperanza. Que veas las pérdidas, las cosas que ya perdiste, las cosas que ya se fueron, errores, carencias. Todo aquello en lo que has perdido la esperanza. En el área económica, en el área laboral, tu salud, todo por favor. Todo por favor. Mientras tanto, por favor, sí, no sé qué están haciendo, pero por favor dile que no esté haciendo eso. Sea lo que sea que esté haciendo, no está ayudando. Entonces, haz ese recuento, haz ese ejercicio, haz ese esfuerzo conmigo, porque no viniste esta noche, no estás apartando este tiempo para escuchar un cuento. De hecho, esto rebasa cualquier fábula. Esto es una cosa que sería una locura, como el que naciera un bebé de una virgen. ¿Pero qué sucedió? Que nació un bebé de una virgen. Ahora te voy a pedir que después de ver esas pérdidas, eso que ya perdiste, saques, te veas a ti mismo, perdón. ¿Por qué? Yo creo que es una buena noche para reconocer que muchas veces somos nosotros el imposible principal. Porque no cambies, porque sigues teniendo los mismos malos hábitos, y según tú, y tal vez sí, ya hiciste todo lo posible por cambiar, y sigues siendo la misma persona con las mismas fallas, con los mismos errores, con los mismos pecados, con las mismas fragilidades, y tú te has vuelto tu propio obstáculo. Tú has sido el principal obstáculo para que algo bueno se lleve a cabo. Trae eso delante de Dios en esta noche. Yo tengo cosas de mi persona que digo, no puede ser que siga siendo de la misma manera, que siga actuando con los mismos errores y las mismas fallas. Cuando yo escribía esto, hacía el ejercicio que te estoy diciendo que ahorita hagas junto conmigo. Y también te voy a pedir que traigas a tu mente los otros imposibles de tu vida, en tu salud, en tu familia, en tu matrimonio, tu negocio, tu trabajo, tu economía, cualquier cosa que en este momento esté siendo un imposible para ti. Y por último, yo te pido también que traigas a la luz de este mensaje las pérdidas que sufriste en este año, tal vez el año pasado, o tal vez hace 3 años. Las pérdidas que sufriste no porque alguien te haya robado, no porque alguien haya abusado de ti, sino por tus propias maldades. El pecado no solo cuesta la vida, también cuesta la tranquilidad, cuesta dinero. Y es posible que tú hayas perdido muchas cosas por tus orgullos, por tu necedad, por tu inmoralidad, por tus deseos
y pasiones desordenadas. Y te llevaron a un hoyo o a varios hoyos de los cuales todavía no puedes salir. Ahora, yo sé que es muy rápido esto, pero tratemos de mirar cada imposible que haya en nuestra vida. Es más, sigue haciendo este ejercicio, por favor, en los días siguientes. Busca esos imposibles. Te digo esto porque al recibir este mensaje de Dios, incluso creo que Dios me mostraba o me guiaba a decirte y a decirnos, cuando te digo busca esos imposibles, porque tal vez son cosas que ya diste por terminadas, ya las sacaste de tu vida, ya no estás pensando en ellas desde hace tiempo. A lo mejor alguien te dijo cierra el círculo, y a lo mejor lo cerraste hace tiempo y dijiste ya no voy a pensar en esto, ya no voy a aspirar a eso, ya no voy a tener esperanza de esto. Aún esos, te ruego por favor que los traigas. Y ahora, por último, dos cosas más. Miremos nuestro entorno. ¿Qué tenemos? Tenemos gobernantes falsos, mentirosos, crueles, que no les importa nada más que el poder y el dinero. Tenemos religiones de todo tipo que te dicen, que te indican cuál es el camino, ¿verdad? Pero es un camino que te lleva a destrucción eterna. Tenemos a líderes religiosos que son tumbas emblanquecidas, tumbas acicaladas. Eso tenemos, igual que Jesús. Y mira también tus circunstancias, por favor, las tuyas propias. Todos tenemos circunstancias similares, pero mira las tuyas. Tal vez te sacaron de tu espacio de comodidad, de tu espacio de seguridad. Tal vez te sacaron de tu tierra, como a ellos, el censo, que tuvieron que ir a otro lugar. Tal vez te sacaron de tu casa y te han hecho caminar de más, trabajar de más, solo por motivos ególatras de los que dirigen este mundo. Yo creo que esto también es para alguien, esto que voy a decir ahora. Es posible que no hayas encontrado lugar para ti en la vida. Y has seguido vagando y has seguido yendo a las habitaciones, a los lugares y a los espacios que nadie quiere, donde nadie estaría, como una pesebrera. Y nuevamente sentía la guía de Dios cuando escribía que incluso tal vez quien te ha hecho sentir así, quien te ha relegado a los últimos espacios, a los que nadie quiere, quien te ha hecho sentir como fuera de lugar, ha sido tu propia familia. ¿Te has sentido como extraño en tu propia casa? Como que no es un lugar para ti. Tal vez perdiste a alguien en este tiempo y experimentaste ese sentimiento amargo de cuando llamamos a algo injusto, como cuando perdemos a alguien y decimos, ¿por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Como ¿por qué los niños que mandó matar Herodes? ¿Qué culpa tenían? ¿O por qué los niños 73 millones por año? ¿Qué habían hecho para que un gobierno o los poderosos del mundo decidieran matarlos? Y por último, mira el espacio de tu mente. ¿Cuánto cabe? ¿Cuánto entendimiento cabe en tu mente? Si eres como yo, tal vez no mucho. Y tal vez hasta hoy, el hecho de que tú no comprendas las circunstancias de la vida, que no comprendas a Dios, te haya impedido creer. ¿Creer qué? Creer en Dios, no solo eso. Creer que no hay ninguna cosa imposible para Dios. Sé sincero. Tal vez tú llevas en la fe muchos años, pero realmente hoy crees que no hay ninguna cosa imposible para Dios.
Pero como no entendemos, no creemos. ¿Cómo se puede entender que una virgen conciba? Pero sucedió. ¿Cómo puede suceder que un niño nazca con un viaje de más de 600 kilómetros a pie? Pero nació. ¿Cómo puede nacer un bebé en medio de un tiempo donde un gobernante desquiciado manda a matar a todos los niños menores de 2 años? Pero él nació. Y entonces, pregúntate, ¿verdaderamente crees que no hay ninguna cosa imposible para Dios? Porque tú estás enfrentando un montón de circunstancias que van en contra del cumplimiento de sus promesas para ti. Y creemos que no se van a cumplir. Pero hoy eso puede cambiar. Ahora repasa nuevamente cada imposible que yo te he tratado de ayudar, de dirigir a que lo traigas a tu mente. Haz este ejercicio, no nos da tiempo ahorita, porque yo creo que hay un montón de cosas. Pero puedes decir algo como esto: aunque haya un gobernante mentiroso en cualquier país, que lo único que le interese sea el poder y el dinero, y lo que hace va en contra mía, mi Dios va a cumplir sus promesas en mi vida, porque ninguna cosa hay imposible para Él. Y empieza a ver cada circunstancia en contra tuya, cada cosa imposible, incluyéndote a ti. Ve tu persona, ve esos hábitos que llevas años tratando de cambiar, esos pecados que has intentado sacar, y di: Dios va a cumplir sus promesas en mí y me va a transformar, porque ninguna cosa hay imposible para Dios. Y sigue: ninguna cosa hay imposible para Dios. Y enumera cada cosa, menciónalas, nómbralas, y luego di, después de cada una, repítelo, pero hazlo. No ahorita, síguelo haciendo, porque ninguna cosa hay imposible para Dios. ¿Sabes qué va a suceder? Dios lo va a hacer. No tú, no tu fuerza de voluntad, no tu inteligencia, porque puede ser, es que es posible que haya sido un impedimento para creer. Tampoco tus habilidades. No va a suceder por los medios convencionales, no va a suceder por los medios naturales, no va a suceder por los medios racionales, porque ninguna cosa hay imposible para Dios. Para mí sí, no es lógico, no es entendible, no es comprensible que la Virgen conciba y dé a luz un hijo, pero un niño nos es nacido, nació, y hoy lo estamos celebrando. Por más loco e imposible que haya sido eso. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. La Navidad, y en particular esta del 2021, nos está anunciando el tiempo del cumplimiento de las promesas hechas por Dios, cuando tenemos todo en contra, y de cada imposible, hasta de los que tú ya te diste por vencido. ¿Sabes por qué? De todos y cada uno de los imposibles, de las restituciones, como Dios nos lo acaba de prometer, imposibles, Él la va a hacer, lo va a llevar a cabo para todo aquel que cree. Y como te estás dando cuenta, creer no es fácil. Por eso te traté de guiar a cada uno de esos imposibles y sembrar la semilla en ti, para que hagas el ejercicio y creamos juntos, empecemos a creer que todas las cosas imposibles en nuestra vida van a suceder, porque ninguna cosa hay imposible para Él. La Navidad es el nacimiento de Dios en carne. Una locura. Podemos decirlo a voz en cuello: Jesús nació. ¿Qué es eso? Cumplimiento. Y como Job podemos exclamar: yo sé que mi Redentor vive. Jesús nació, tal como lo dijo la promesa
tal como lo dijo el profeta, tal como la profecía lo decía, Jesús nació. Y tú y yo podemos decir algo más que el profeta. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Y qué dice lo siguiente? Y sé que veré su bien en esta tierra y en esta vida. ¿Cuál es ese bien? Todos los imposibles, todas las cosas difíciles que Él nos ha prometido se van a cumplir. Yo sé que mi Redentor vive y que veré su bondad, que veré su bien en esta tierra, además de en la eternidad. Vamos a orar, pero quiero dejarte este texto con el que empezamos. Isaías 9:2. Pero ahora quiero que veas la otra parte resaltada. ¿Cómo andaba el pueblo? En tinieblas. Pero ese pueblo vio gran luz. ¿Cómo habitaban? ¿Dónde? Dice, los que habitaban en la tierra de sombra de muerte. Pero ahora, ¿qué es lo que hay que resaltar? La luz les resplandeció. Lo imposible sucedió. ¿No lo vas a hacer tú? ¿No va a suceder por tu mano? Va a suceder porque Él nos está diciendo que esta Navidad, este tiempo, es el tiempo del cumplimiento de los imposibles. De las promesas que Él nos ha hecho. Se van a cumplir, aunque todo parezca ir en contra del cumplimiento de esa promesa. ¿Lo crees? Y así como Jesús nació en medio de todos los imposibles, Él llevó a cabo el más grande de todos los imposibles. Resucitó. Venció a la muerte. Para que tú tuvieras un camino a la vida. Padre, ninguna cosa, nada, es imposible para ti. Yo te ruego por las personas que están escuchando este mensaje y que era imposible que rindieran sus vidas a ti. Sea que se consideraran cristianos o no, porque esto no es una cuestión de religión, de denominación, de título, sino de transformación, de nuevos nacimientos. Los que hemos estado en la iglesia cristiana conocemos personas que llevan años y no hay cambio en ellos. Como también conocemos personas que aman sus vidas, que aman sus desenfrenos, que aman sus inmoralidades y sus maldades, y que han dicho que jamás van a rendir sus vidas a ti, que jamás se acercarán a ti. Yo te ruego por esos imposibles, que esta noche, o sea, la hora del día que estén escuchando este mensaje, que esas personas imposibles caigan de rodillas ante ti, se vuelvan a ti
nos volvamos a ti, porque ninguna cosa hay imposible para ti. Te ruego por todos los que estamos recibiendo este mensaje, porque aún los que hemos estudiado tu palabra, aún los que hemos experimentado el poder de tu transformación, nos es difícil creer que ninguna cosa hay imposible para ti. Por eso yo creo que tú me llevaste para que tratáramos de explicar cómo sonaban esas palabras a todos los que escucharon la profecía antes de que llegara Jesús. ¿Qué era eso de que una virgen concebiría? ¿Cómo comprender eso y cómo creer eso? Y nos sigue costando el mismo trabajo. Parecería imposible que pudiéramos creer que ninguna cosa es imposible para ti. Ahorita tal vez podamos decir un amén, tal vez podamos decir que sí creemos, pero al rato, mañana, que enfrentemos esas circunstancias adversas, que veamos cómo todo viene en nuestra contra, que volvamos a comprobar que es imposible, que no hay camino, que no hay por dónde, que no hay manera. Volvamos a sumirnos en la imposibilidad y creer que son imposibles y que nunca sucederá. Te ruego por todos nosotros, para que eso que parece imposible para nosotros, creer que nada es imposible para ti, nos ayudes en esta noche. Hagas algo, toques nuestro espíritu, nuestro corazón y podamos empezar a creer que va a suceder. Y que hoy nos estás diciendo, han entrado en un tiempo de cumplimiento. ¿De qué? De mis promesas para ti. De la restitución. De la restitución de todo lo que te quitaron, de todo lo que perdiste y aún más cosas que nunca has tenido. Te las voy a restituir. Y tú dirás, pero ¿por qué? ¿Cómo? Y ahí es donde ya no cabe nuestro entendimiento y se vuelve un obstáculo. Por eso yo le ruego a Dios que toque tu espíritu, que toque esa parte íntima de ti y que nos libere a todos y cada uno para que podamos creer por imposibles. Creerle a Él que va a cumplir imposibles. Sea lo que sea. Así que yo te ruego, amigo, mi amiga, que hagas esto que hicimos hoy. A partir de hoy con Dios, contigo, con tu alma. Cada circunstancia adversa, aún tú mismo, cada imposible, tráelo delante de Él. Padre, yo te ruego que toques nuestro espíritu para que podamos empezar a actuar en esa fe, una fe que yo creo que no hemos actuado desde hace mucho tiempo o tal vez nunca, y que pues empecemos a vivir en ese nivel de fe al cual tú nos estás trayendo. Que seamos como María, que sí preguntó cómo será esto, pero cuando tú le explicaste, ella simplemente, le explicaste algo que seguramente no comprendió, ella simplemente dijo, aquí estoy, yo te creo, haz conmigo lo que tú quieras. Que esa sea nuestra respuesta hoy, mañana, y que seamos un espíritu sencillo y humilde para creerte, aunque no te entendamos. Tú estás actuando ya, tú estás obrando. Llévanos a ese nivel y déjanos ver cómo cada imposible se realiza en nuestras vidas, en cualquier área donde hoy necesitemos un imposible, donde mañana vayamos a enfrentar un imposible, podamos recibir esa promesa y podamos ver el cumplimiento de esa promesa en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres amados. Eso es la Navidad, cumplimiento contra todo, contra todos, cumplimiento de lo imposible por ti. Que esta Navidad sea eso
Padre, porque tú así lo quieres. Que encuentres corazones dispuestos, espíritus que te crean en cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener ese corazón, ayúdanos a tener este espíritu. Gracias por todo lo que nos has dado, pero ahora vienen cosas mayores que ya están sucediendo. Tú cumplirás, porque ninguna cosa es imposible para ti. Amigo y hermano, ese es el mensaje de la Navidad. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere, pero sobre todo que Dios cumpla en ti sus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. Cenen rico. Disfrútense. Y los esperamos el domingo para cerrar con esta breve serie de Navidad, tiempo de cumplimiento. Acompáñanos presencialmente 11 de la mañana y también, si no pueden, por medio de una transmisión como esta. Les anuncio que vamos a tener un mensaje especial de fin de año, el día 31 también. Y, hasta ese día vamos a cerrar con esta serie. Y también quiero anunciarles que hay una dirección muy grande para iniciar el año de parte de Dios. Así que les invitamos a que estén con nosotros, sobre todo de manera presencial, y si no se puede, también de manera virtual. Muchas gracias. Nuevamente, pásenla muy rico con sus familias, amistades, y les enviamos un abrazo.